Mis hermanos, como pregunta personal para cada uno de ustedes, ¿han alguna vez experimentado una situación donde alguien, querido o no querido, alguien los ha ofendido? ¿O han pasado por esta vida totalmente felices, sin que nadie los moleste, sin que nadie les diga nada? ¿Alguna vez se han sentido ofendidos, mis hermanos? ¿Han tenido, como yo, el deseo de vengarse? Espero que no me respondan que sí. No lo voy a tocar. Aquí lo sujeto. El perdón, mis hermanos, no es solo algo que nuestro maestro enseñó, no es algo que solamente dijo. El perdón lo vivió cada momento de su ministerio y, como podemos ver, hasta lo último de su vida. Mis hermanos, los invito a reflexionar cada vez que se hayan sentido, cada vez que en el futuro se sientan ofendidos, dañados, perjudicados por otra persona, a no pagar mal por mal. Mi tocayo en la Biblia preguntó a Jesús: ¿hasta cuántas veces he de perdonar al que me ofende? ¿7? 70 veces 7, le dijo Jesús, y esto con el fin de ilustrar que es siempre un perdón constante y no un perdón de palabra o de darlo para afuera. Como pudimos ver en la representación del video, Jesús, hasta en su tono de voz, deseaba que el Padre perdonara a los que le estaban ofendiendo, a los que les dañaron físicamente, a los que se estaban burlando. Jesús pedía al Padre y podemos ver en la Biblia que intercede también por nosotros, es nuestro abogado cada vez que hemos pecado. Él sigue mostrando perdón y piedad a cada uno de nosotros. Mis hermanos, Jesús es su Señor. Seguros, hermanos, seguros que es su Señor. No parece en sus voces si es su Señor o no. En 3 veces les tuve que preguntar. Mis hermanos, háganse una introspección en sus vidas, hermanos. Y yo, principalmente yo, porque si no actuamos como nuestro Señor, pues no actuamos como quien decimos que es nuestro Señor, seguramente nuestro Señor es alguien más y no Jesús. ¿Cuánto tiempo pasó para que Jesús pidiera perdón al Padre por lo que lo ofendieron? 3 días, 1 mes, 5 años, al momento. Y fue genuino, y fue de corazón. Me ha tocado ver y yo mismo hacer que cuando alguien me pide perdón, digo, sí, está bien. Y mi cara no es genuina, porque mi corazón no lo es. Había una enseñanza de uno de los predicadores que vi, que Jesús, al clamar perdón, también mostraba ternura en su rostro para quienes le injuriaban. Si también le dijo a uno de los malhechores que estaría en el paraíso, si unos cuantos
minutos u horas atrás le estaba injuriando, ya lo había perdonado. ¿Por qué no somos así nosotros, hermano? ¿Qué nos falta? ¿O qué nos sobra? A veces estamos muy llenos de nosotros mismos y decimos, ¿cómo va a ser posible que alguien a mí me ofenda? ¿Quién es esa persona? ¿No saben quién soy yo? La realidad es que no sabemos quién es Jesús. Y esto para nada es un regalo, mis hermanas, es algo que me llegó a mí primero. Amén. Y yo sé que este tema es para una enseñanza completa, con muchos puntos, pero me pidieron que solo hablara durante 5 minutos. Así que ya les cedo mi lugar al siguiente que vaya a dar la segunda frase. Dios les bendiga, mis hermanos. A mí me tocó compartir lo que viene siendo la segunda palabra, que se encuentra en Lucas 23, 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y para entender un poquito el contexto, me gustaría leerlo desde el versículo 39. No sé si me lo puedo poner en pantalla, hermano. Dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este pasaje, hermanos, nos deja estas palabras nos dejan una enseñanza, que tenemos una lección de perdón y una lección de salvación. Pero también, hermanos, aquí podemos ver una ilustración y un ejemplo de una conversión y un arrepentimiento genuinos. Primeramente leemos que el primer malhechor le injuriaba, mientras que el segundo lo reprendió. Hermanos,
la respuesta del otro que lo reprendió, dijo: ¿acaso no temes tú a Dios estando en esta misma condenación? Y como podemos ver, hermanos, ese otro ladrón pudo entender que Dios le dio el entendimiento, mis hermanos, para poder ver qué era lo que estaba pasando. El temor de Dios, dice la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, este ladrón pudo ver el temor, pudo conocer el temor de Dios, y de esa manera el Espíritu Santo le iluminó, hermano, para darse cuenta del pecado que tenía, de todo lo que había hecho, hermanos. Esta escritura, hermanos, habla de dos malhechores, pero ¿con cuál me identifico yo? Los valores espirituales son los más importantes en la vida. No fuimos creados, hermanos, para hacer riquezas, hermanos, para vivir una vida de lujos. Fuimos creados para alabar a Dios, mis hermanos. Aquí, hermanos, podemos ver que no hay nada más importante, mis hermanos, que reconocer y aceptar que no estamos haciendo las cosas bien. Yo no sé con cuál te identificas tú. ¿Reconoces que sin Cristo estás perdido? ¿O sigues ensimismado en ti mismo, en tus pensamientos, en querer hacer lo que tú quieres? Como podemos ver, mis hermanos, en este mensaje, en esta palabra de Jesús, hermanos, este ladrón que se arrepintió en el último momento, significativamente estará en el paraíso, que estaremos todos, hermanos. Y quizás, a lo mejor, tú lo consideres que es injusto, porque él a lo mejor no tuvo mucha doctrina, a lo mejor no tuvo tiempo de mostrar sus obras, pero él dio evidencia de un arrepentimiento genuino, porque reconoció que lo que él estaba haciendo no estaba bien. Y Dios conoce nuestro corazón, mis hermanos. ¿Tú qué crees que el Señor vio en ese ladrón para decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque él también era un ladrón. Él, al igual que el otro, al principio lo injuriaba, pero Dios le abrió el entendimiento para darse cuenta y reconocer al Señor como nuestro Salvador. Él sabía que a través de él podía alcanzar la vida eterna. Y esa es una promesa que sigue viva para nosotros hoy en día. Nosotros, hermanos, debemos pensar en nuestros familiares, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, porque ¿a dónde va a ir mi hijo o tu hijo, hermano, si en este momento lo alcanza la muerte? Nosotros no sabemos si vamos a tener la oportunidad como la tuvo el ladrón. Él tuvo la oportunidad de alcanzar con esa cuenta, pero nuestros familiares no lo sabemos, mis hermanos. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, y tenemos la palabra de Dios para compartirles, para decirles, hermanos, que todavía hay esperanza. Esta segunda frase también, hermanos, me recuerda que nuestra salvación no depende de las obras, sino de nuestra fe. Y la gracia de Dios no tiene límites. El ladrón, si se fija, mi hermano, el ladrón tenía un tiempo distante en su mente, porque dijo: acuérdate de mí cuando vengas. Sin embargo, Dios le dijo: hoy estarás conmigo.
Entonces, el ladrón solo pidió ser recordado, pero Jesús le dijo, estarás conmigo. Y eso mismo te dice a ti y a mí, hermano. Nuestros hijos, nuestra familia, debe de ser lo más importante de nuestra vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Dios bendiga, hermano, buenas tardes. Me tocó la tercera palabra que se encuentra no acostumbro a dormirme yo con ahorita no mi esposa se me dio a dormir. Se encuentra la cita en Juan 19, 25 al 27. Lo voy a leer. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Verso 25 menciona 4 mujeres, pero solo 2 por nombre, ¿verdad? Dice: estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, obviamente su madre se llamaba María, pero no la menciona por nombre, y la hermana de su madre. Y luego dice María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Menciona 4 mujeres, 2 por nombre. Obviamente sabemos que María, la madre de Jesús, se llamaba María, pero por medio de otros pasajes bíblicos como Marcos 15:40, sabemos que se refería a Salomé, hermana de María. El verso 26, hermano, yo quisiera una hora para compartir esto con ustedes, hermano, pero estamos con el tiempo recortado, ¿verdad? Dice el verso 26: cuando vio Jesús a su madre y a sus discípulos a quien él amaba, que estaba presente, dijo a la madre: mujer, aquí tu hijo. Jesús como primogénito, hermano, como una cultura judía, el primogénito, a falta del padre, en este caso, creemos que ya había muerto José, el marido de María, y como primogénito toma la responsabilidad de su hogar, los gastos del hogar, hasta antes de iniciar su ministerio. Entonces, él vemos que tenía más hermanos, pero él no se dio esta responsabilidad a sus hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque sus hermanos, según el capítulo 7, verso del 3 al 5 del mismo libro de Juan, del mismo evangelio de Juan, dice que sus hermanos no eran creyentes, no creían en él. Y a él le dice que él se vaya de ahí, los hermanos, se vete de aquí para que tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie que empieza algo público lo hace en secreto. Y dice la Escritura, porque ellos no creían en él, sus hermanos mismos no creían en él. Verso, le dijeron a sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y lo más probable es que no estuvieran junto a él, presentes en el día de su muerte. Sus hermanos, no estaban ahí junto con él, no creían en él. Verso 27 dice: después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. Los discípulos todos se dispersaron, y decía el pastor que él también hubiera corrido, y yo también hubiera corrido. Usted sí dice que usted no, usted también hubiera corrido. Entonces, dice: después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió. Vemos que Juan sí estuvo presente ahí. Le recibe desde aquel momento y con todas las responsabilidades que conllevaba de un primogénito.
la recibe en su casa y se hace cargo de los gastos de la madre de Jesús. Y por ende, hermanos, la responsabilidad de la predicación a su familia. Decía nuestro hermano ahorita que nuestros familiares tenemos responsabilidad de compartirles el evangelio y ver por ellos en lo espiritual, no solamente en lo material, sino en lo espiritual también. Juan predicó el evangelio como Jesús lo predicaba, pero con Jesús no se convirtieron sus hermanos. Pero más adelante vemos nosotros hoy en día, podemos ver que uno de sus hermanos de Jesús escribe la carta, Santiago escribe, ¿verdad? Hermano de Jesús, quiere decir que se convirtió, pero no se convirtió en el ministerio de Jesús, sino después de su muerte. Jesús le encarga su casa a Juan. Y vemos también Judas, otro medio hermano de Jesús, que también escribe una de un solo capítulo, ¿verdad? Antes de Apocalipsis está Judas, hermano de Jesucristo también. Se convirtió también. Y nosotros a veces nos enfermamos y es una enfermedad que pensamos en la muerte, ¿verdad? A veces tenemos algún dolor y decimos, híjoles, mi papá murió de esto y a lo mejor es esto y me voy a morir. Y pensamos que va a pasar de mis familiares cuando yo no esté. Pero Dios tiene el control de todo, hermanos. Judas y Santiago se convirtieron después de que Cristo partió, después de que Cristo murió. Y Juan, vemos que él cumplió con el encargo de Jesús, se hizo cargo de María y también de sus hermanos. Pero en conclusión, hermano, hoy en día, ¿qué te ha encargado Jesús a ti? Obviamente no estuvimos ahí, no estuvimos en la cruz, ahí para que Jesús nos dijera, mira, pues ahí te encargo, ¿no? Pues que le eches la vuelta a mi mamá o que le ayudes a Juan ahí, ¿no? Pero por medio de su palabra, hermano, vemos nosotros que Dios dice ser santos porque nuestro Dios es santo. Él nos llama a santidad, es un encargo que nos hace. Él nos dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura, no dice a los niños, no. A toda criatura, desde los niños, en nuestro hogar, nuestros hijos, tenemos que predicar el evangelio. Es un encargo que Dios nos hace. Predicar el evangelio. No te preocupes, hermano, por los resultados, porque tú no tienes nada que ver en los resultados. Yo no tengo nada que ver en los resultados. Los resultados le pertenecen a Dios. Mi compromiso con Dios, el encargo que Dios me hace es comparte el evangelio. Y hazlo primeramente con los tuyos, en tu Jerusalén. Si tienes tiempo, o después, posteriormente, en Judea, con tus vecinos, Samaria, todo Mazatlán, y hasta lo último de la tierra. Pero hay un orden, ¿verdad, hermanos? Pero, ¿qué te ha encargado Jesús a ti? ¿Vas a cumplir con el encargo? Dios te bendiga, hermano. Voy a ceder el lugar a la cuarta palabra. Muy buenas tardes, mis hermanos. A mí me tocó la cuarta frase que dijo nuestro Señor Jesucristo, la cual es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase, como se lee, es Elí, Elí, lama sabactani. Es también una frase, ¿cómo se dice? Cuando ya está una predicción. Profecía. Una profecía. Sí, ya lo había profetizado el rey Salomón en el Salmo 22, cuando dice en el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta lección de sufrimiento, hermanos, Jesús, de Jesucristo llevando el pecado que nosotros habíamos cometido, ¿verdad? Jesús sufrió. Y mis hermanos, cuando usted escucha a cualquier persona que predica a Cristo y le diga que no va a sufrir, no le crea.
no le crea para nada, le están mintiendo. Escuche y mire lo que dice Jesús en este sentido. En Juan 16:33 nos dice Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Nueva Traducción Viviente dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Este mundo, mis hermanos, no debemos olvidar que está bajo maldición. El mundo hizo que el Hijo de Dios sufriera, y lo mismo es para usted y para mí también. El sufrimiento es parte de la vida por diferentes circunstancias: una enfermedad larga, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, de la casa o de un hijo que está en la cárcel, o la traición de un amigo o un hermano, ¿verdad? Siempre hay situaciones que debemos atravesar, desgraciadamente, pero no debemos olvidar de quién viene nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor protege al entrar y al salir desde ahora y para siempre. La cruz nos enseña una lección de perdón y de salvación, de amor por otros, pero también nos enseña sobre el sufrimiento. Jesús llevó nuestros pecados y al hacer esto, Cristo antes de morir le trajo sufrimiento a su vida. Mis hermanos, debemos de recordar siempre que el Señor, al decir estas palabras, lo dijo debemos recordar que Él era 100% humano y 100% Dios. Él en un momento él sabía que el Señor obviamente no lo había abandonado para nada, pero Él en su naturaleza humana también pasó experimentó el temor de lo que venía, como nosotros al momento de que partamos de este mundo. Me imagino yo, si tenemos la oportunidad de sentir eso, es algo pues totalmente humano, pero igual tenemos que confiar siempre en Dios, como Él confió en su Padre, porque es el ejemplo de nuestro Señor, ya pasando por la situación que estaba viviendo. Siempre, mis hermanos, tenemos que ver y tenemos que reflexionar, y esto me lo aplico yo, cuando él estaba sufriendo, estaba pasando, no dejó ni un momento de tener fe en Dios, de saber que la situación estaba en control de Dios en todo momento. Y debemos de, pues ahora sí que dejarnos de quejas, dejarnos de que, ay, ¿por qué me va mal? Siempre debemos de estar confiados, mis hermanos, en que el Señor va a hacer las cosas a su tiempo y que Él siempre va a tener el control. Él nunca lo pierde. Gloria a Dios, mis hermanos. Le cedo el micrófono a mi hermano que sigue. Dios le bendiga. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. A mí me tocó la quinta frase. La quinta frase es: tengo sed. Como contexto, en Juan 19:28 dice la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y allí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo fue manifiesta una vez más al nacer.
Curiosamente, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, comienza humanamente teniendo hambre. Después de que fue bautizado y fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Era su naturaleza humana. Curiosamente también, cuando nuestro Señor Jesucristo está a punto de cumplir su cometido, su misión en este mundo, humanamente tiene sed. Qué irónico es, hermanos, pensar que Jesús, siendo el pan de vida, tuvo hambre. Qué irónico es pensar que Jesús, siendo el agua viva, el agua de vida eterna, que el agua que de él bebiera, una persona jamás llegaría a tener sed. Él en la cruz tiene sed. Pero ¿cuál es realmente lo que nos refleja la naturaleza humana? Como lo dice el versículo 29, ahí había una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon del vinagre en una esponja y poniendo en un hisopo se le acercaron. Esa es la naturaleza humana, a ver el dolor, a ver el sufrimiento de una persona que sufre. Pero también hay algo que a mí me llama mucho la atención. Nuestro Señor Jesucristo sabía paso a paso, minuto a minuto y segundo a segundo lo que estaba ocurriendo. Y aún así, en su agonía, a fin de dar cumplimiento a lo que la Escritura dice, dijo: tengo sed. Y eso viene en el Salmo 69, versículo 21. Que nos dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber sangre. Nuestro Señor Jesucristo, aún en su agonía, no pasó por alto cumplir la voluntad del Padre. Hermanos, ¿de qué tiene usted sed? ¿De qué tiene sed nuestro Señor Jesucristo? ¿O somos como los romanos, que cuando Dios tiene la sed de que, como escuchábamos y veía yo la alabanza, tengo sed de un amigo, tengo sed de una persona, tengo sed de un humano? En esa alabanza que Dios puso en mi corazón, yo dije: es cierto, ¿de qué tiene sed Dios? ¿Tendrá Dios sed de que nosotros, de que yo cumpla su voluntad? Y soy como el romano, que en lugar de cumplir su voluntad, la acerco hiel. Como vino amargo son mis obras, como vino amargo es mi comportamiento. Eso es lo que le tengo que ofrecer a ¿O tiene usted sed de venganza? ¿O tiene usted sed de vivir su vida como le plazca? ¿Tiene sed de hacer riquezas? ¿Tiene sed de que la gente lo reconozca? ¿O tiene sed de hacer su voluntad? Y no tiene sed de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué tiene sed, hermano? Porque si usted tiene sed de venganza, tiene sed de vanagloria y de muchas cosas más, entonces debemos de darnos cuenta que entonces no hemos bebido del agua de vida que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra. El que beba de esta agua que yo le daré a beber, jamás volverá a tener sed. Hermanos, que este tiempo no simplemente sea una emoción, que este tiempo sea una reflexión y que Dios toque nuestro corazón y abra nuestro entendimiento para darnos cuenta de que humanamente de que tenemos sed, de que espiritualmente de que tenemos sed. Usted tiene sed de compartir la palabra de Dios. Usted tiene sed de llenarse del Espíritu Santo. Usted tiene sed de ser misericordioso como es nuestro Padre. ¿De qué tenemos sed, hermanos? Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, yo les voy a compartir la sexta frase. Juan 19:30.
dice la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Mis hermanos, la sexta palabra de Jesús en la cruz tiene que ver con el cumplimiento de todas las cosas. Es el ejemplo de obediencia. Y veíamos esta palabra el día de ayer en la reunión de varones. Una obediencia suprema, algo que va más allá, que es superior a cualquier obediencia que pueda venir a tu mente en este momento. Es una obediencia, la de nuestro Señor Jesucristo, que primero que nada nos libró de la muerte. Y aún más nos regaló una nueva vida. Tetelestai o tetelestai. Esta palabra es del idioma original griego y significa todo está terminado, todo está cumplido, está hecho. Era comúnmente utilizada para declarar la culminación satisfactoria de una acción que costó mucho realizar. Miraba por ahí algunos ejemplos y hablaba de que se utilizaba por los soldados al terminar una tarea encomendada. Era utilizada también por guerreros al finalizar una batalla. Y también era utilizada por el siervo que terminó su jornada para dar aviso a su Señor. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Padre, lo que me mandaste hacer está hecho. Me mandaste a morir en lugar del pecado. Y Padre, he terminado ese trabajo. Podemos ver aquí, mis hermanos, aún dentro de todo el dolor y sufrimiento, la satisfacción de Cristo al haber honrado al Padre. La satisfacción de haber hecho la voluntad del Padre y cumplir así su propósito, el propósito por el que el Padre lo envió. Colosenses 2:14, y me voy a permitir leérselos en Nueva Traducción Viviente. Y dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, esto es un día para reflexionar, no solo para recordar. Cristo nos da el ejemplo de obediencia.
Y yo creo que es justo preguntarnos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Vivimos en sumisión a la voluntad de Dios? ¿O vivimos sometidos a nuestros deseos? ¿O incluso sometidos a otras personas? Dios los bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermano. Pues aquí estamos conmemorando, hermano, la muerte y resurrección de Jesucristo. Pues como sabemos, hermanos, Cristo murió, pero tenemos que estar contentos por el sacrificio que hizo, porque por medio de Él somos salvos, tenemos la vida eterna. Y lo más importante, Cristo no está muerto. Cristo resucitó, Cristo venció la muerte, se burló de la muerte y venció al tercer día y está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Eso es lo más importante que debemos de festejar, hermanos. Ese sacrificio y saber que Él no ha muerto. Como introducción, hermano, voy a leer una porción de la palabra. Dice: despreciado por el profeta Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hay que darle las gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver una porción también de la palabra en el libro de Lucas. Entonces, cuando era como la hora sexta, aproximadamente a las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son aproximadamente a las 3 de la tarde, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Parte de lo que leí ahorita, hermanos, es lo que sucedió cuando Jesucristo estuvo en la cruz. Hubo tinieblas, la tierra, hubo temblor, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, y dice la palabra en Hebreos 10:19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El atrio, hermanos, era la parte que componía el templo donde iban las personas para sacrificar por los pecados de la humanidad. Eso lo hacían una vez al año. El lugar santo es únicamente donde estaban los sacerdotes, y el lugar santísimo es donde estaba el velo que dividía el lugar santísimo con el lugar santo. Ese es el lugar que fue abierto por el sacrificio de Jesucristo. Entonces nosotros ya tenemos libertad para entrar directamente en oración para con Dios. No ocupamos a nadie, no ocupamos un sacerdote como en los tiempos
antes mencionados, ¿verdad? Entonces, lo que sí le quisiera hacer una pregunta, si se la han hecho: ¿qué provocó la muerte de Jesús? ¿Serían los clavos? ¿Se desangró Dios, Jesucristo? ¿Murió de asfixia? Porque el colgado moría por asfixia también. Pero aquí nos damos cuenta que no fue eso, hermano. ¿Qué fue? Dios depositó todo el pecado en el cuerpo de Jesucristo, y se dice que no aguantó. Ponemos el ejemplo, hermanos, las mujeres cuando hacen en la cocina la olla express. No sé, anteriormente había una válvula de presión que llegaba y desahogaba la presión de los gases. ¿Para qué? Para que no explotara. Eso protegía que una olla no explotara. Pero Jesucristo llevó la carga de todos. ¿Y quién se la depositó? Dios. Por eso cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo no era un pecador, nunca pecó. Pero Dios está en contra del pecado y le depositó todo el pecado de la humanidad a Jesucristo. Por eso dijo esa expresión Jesucristo: ¿por qué me has abandonado? Por el pecado. Pero Él llevó nuestros pecados, hermanos, en la cruz, en su cuerpo, y por eso no aguantó y explotó por el peso del pecado de la humanidad. Esa fue la muerte de Jesucristo, hermanos. No fue desangramiento, no fue asfixia, no fue nada de eso. Jesús no solamente muere, sino resucita. No solamente paga el precio de nuestros pecados, sino nos abre las puertas del cielo. No solo nos libra del mal, sino nos llena de bien. Jesús no solo nos reconcilia con el Padre, sino nos hace hijos de Dios. Y esa es mi participación, hermanos, y tenemos que ser agradecidos por lo que hizo Jesucristo con nosotros. Y estar presente de que sabemos que como un ser humano no quiere que se vaya uno de aquí, ¿no? Pero cuando sabemos que está en un mejor lugar que aquí, como Jesucristo, sabemos, nos duele, porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros por los pecados, pero también sabemos que está a la diestra de nuestro Señor, y es el que está abogando en esos momentos, porque cuando viene por segunda vez no va a ser licenciado, no va a ser un abogado, va a ser un juez, y Él nos va a juzgar a vivos y muertos, según las obras que hayamos hecho en vida. Dios me lo bendiga, hermanos, y esa fue mi participación. Gracias. Amén. Muchas gracias a todos los hermanos. Gracias al hermano Donato. Hoy es cumpleaños del hermano Donato. Se aceptan regalos de Chicle y Yucatán para arriba. Y yo tengo Chicle, hermano, de Yucatán. ¿Sí lo produciste? Yo pensé que nos iba a invitar a cenar, pero nos invita a que le regalemos. Me quedo madera. Chicle Yucatán para arriba, dice. Muy bien. ¿Puedes poner la otra diapositiva, por favor, en la presentación? El otro archivo. Le voy a pedir que, mientras cambien de diapositiva, abra su Biblia en Isaías, el profeta Isaías, ¿verdad? El punto central de todo paraíso es con la persona que estamos, ¿verdad? En ese sentido, encontré este pasaje después de la reunión de los varones y sonreí porque aquí habla de un lugar donde Dios mora. La pregunta era dónde nosotros vamos a morar, pero en Isaías 57:15 dice dónde Dios mora, dónde Dios vive. Dice la palabra de Dios, porque así dijo, ¿quién? El alto y sublime. Y luego dice dónde habita, dónde mora, dónde vive. Dice, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Fíjese lo que dice. Yo habito
en la altura de los cielos y en la santidad. Él es santo, Él es el Dios santo, santo, santo. Pero no solamente habita allá. Lo que sigue, ¿verdad? Es para mi corazón y es para tu corazón. Solamente en 2 lugares dice Isaías que habita Dios: en las alturas, y también habita en el corazón humilde, en el corazón quebrantado, en la persona sencilla. ¿Se acuerdan que somos templo del Espíritu Santo? Entonces no es dónde vamos a morar, es quién mora en nosotros. Y el lugar es lo de menos. Gloria al Señor por su palabra y porque siempre vamos a estar con el Señor, siempre, por toda la eternidad, mis hermanos. Vamos ahora a seguir con el programa y vamos a cantar este himno, ¿verdad? Clásico. Póngase de pie.